Saludos, me llamo Ken González, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y en esta oportunidad voy a hacer un resumen sobre las prácticas de laboratorio de transmisión de datos. Pero antes debemos definir qué significa transmisión de datos. En las telecomunicaciones, la transmisión o emisión es el proceso de envío y propagación de una señal de información analógica o digital sobre un medio de transmisión físico punto a punto, punto a punto, ya sea por cable, fibra óptica o inalámbricamente. Las tecnologías y esquemas de transmisión típicamente se refieren a las funciones de protocolo de la capa física, tales como modulación, demodulación, codificación de la línea, ecualización, control de errores, sincronización de bits y multiplexación. Ahora bien, entrando al tema de las prácticas, un resumen sobre las prácticas, breve de cada práctica, como primera práctica tuvimos la introducción al manejo y funcionamiento de los equipos de laboratorio, en las cuales como primer tema se habló sobre las normas de seguridad, la cual consistía en cómo tratar a los equipos con los que se iba a trabajar, de manera que al trabajar no presentaran ningún daño invisible, que tuvieran íntegro y que pudieran servir para realizar las actividades. Estos módulos deberán destinarse únicamente para lo que fue concebido, para realizar las actividades. En este caso trabajamos con el módulo MSM32, el cual es un sistema de multiplexación de 4 canales con codificación de líneas seleccionables entre AMI, CMI y HDB3, incluyendo tanto la sección de transmisión como la de recepción, por lo que permite la simulación completa de todas las fases del proceso que interviene en una transmisión digital. Permite el estudio de un sistema completo de transmisión digital de señales analógicas, introduciendo en los 4 canales varias fuentes analógicas y obviamente utilizando los especiales convertidores AD y DA incorporados. Además también el MSM32 analiza un sistema de comunicación digital avanzado constituido por múltiples PCM a 4 canales. Está constituido por componentes electrónicos premontados subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar y modificar mediante jumper y cables incluidos. Ahora bien, entre sus especificaciones técnicas del MSM32 tenemos que tipo de trama de 5 canales time slot, 4 para fonía y 1 para sincronismo. Duración de trama de 125 microsegundos, duración en time slot de 25 microsegundos, flujo de datos insertable en canal de fonía 64 kB por segundo, codificadores de línea AMI, HDB3 y CDMI y detector de error por violación de código AMI y HDB3. Ahora bien, pasando al siguiente punto, trabajamos también con la multiplexación, la cual en las telecomunicaciones es la combinación de 2 o más canales de información en un solo medio de transmisión, usando un dispositivo que se llama multiplexor, y el proceso inverso se le conoce como demultiplexón. Existen estrategias de multiplexación como es la por división de tiempo, por multiplexación estadística o TDM asíncrona o TDM estadística, por división de frecuencia FDM, también por división de longitud de onda, por división en código CDM, también entre otras. Ahora bien, para la segunda práctica, que se titula Introducción a la multiplicación TDM, aquí se trabaja con la multiplicación por división de tiempo, que es la TDM, la cual es una técnica que permite la transmisión de señales y cuya idea consiste en ocupar un canal, normalmente de mucha capacidad, para transmitir a partir de distintas fuentes. De esta manera, logra un mejor aprovechamiento del medio de transmisión, y el acceso múltiple por división de tiempo es una de las técnicas más difundidas. La multiplicación por división de tiempo es el tipo de multiplicación más utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. En ella el ancho de banda total es medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción de tiempo total, el intervalo de tiempo que se está utilizando. Ahora bien, en esta práctica se trabajó también con varios tipos de modulaciones, como fue la modulación PAN, modulación PCM y modulación PWM, en las cuales la modulación PAN es la más sencilla de las modulaciones digitales. Consiste en cambiar la amplitud de la señal de frecuencia de una frecuencia fija a una función de un símbolo a transmitir. En la modulación por amplitud de pulso, la señal no necesariamente tiene que ser de 2 niveles, sino que el nivel que se pueda tener de cualquier valor real. La señal también es discreta, pero en el sentido que presenta intervalos definidos de tiempo con amplitudes de frecuencias o ancho de pulsos variables. Ahora bien, trabajamos también con la modulación PCM, la cual es una de las más utilizadas en la actualidad también, básicamente por el método de conversión de señales analógicas a digitales. PCM siempre conlleva la modulación previa de amplitud de pulsos. Ahora también tenemos la modulación PWM, la cual es la mejor conocida también como de una señal o fuente de energía. Es una técnica en la que modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica. Puede ser una señal sinusoidal o una cuadrada.
para ejemplo de ella, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la carga que se envía a la cantidad de energía que se envía a través a una carga. El ciclo de trabajo de una señal periódica en el ancho relativo de su parte positiva en relación con el periodo. Ahora bien, en esta práctica se trabajaron con las tramas, que es una unidad de envío de datos y se aplica principalmente en los niveles OSI más bajos. Especialmente en el nivel de enlace de datos, normalmente una trama consta de cabecera, datos y cola. En la cola puede estar algún chequeo de errores, en la cabecera el campo de control de protocolo y en la parte de datos es la que se quiera transmitir en un nivel de comunicación superior, típicamente el nivel de red. Ahora bien, para delimitar una trama se pueden emplear 4 métodos, los cuales por conteo de caracteres de principio y fin, secuencia de bits y violación de nivel físico. Ahora bien, siguiendo con la práctica número 2, también otro punto muy importante, tenemos el time slot, el entrelazado de bit y el entrelazado de byte. ¿Cuál es el time slot? En cualquier intervalo de tiempo cíclico que pueda ser reconocido y definido unívocamente. El entrelazado de bit es un multiplexor que muestra una asociación en el bit de la misma para cada posición de byte, por lo cual deberá tener una velocidad considerablemente superior a los bits mismos. Y el entrelazado de byte, en la cual se utiliza un buffer para cada canal que debe memorizar el byte y descargarlo totalmente a velocidad claramente superior. Ahora bien, prosiguiendo con la siguiente práctica, la cual la práctica 3, titulada Formación de la trama PCM TDM, aquí trabajamos con la compresión digital, la ley A, ley mu y trama PCM TDM. Pero la compresión se puede decir que de manera general la compresión digital es la reducción del volumen de datos tratables para representar una determinada información empleando una menor cantidad de espacio. La compresión digital de datos se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en serie de datos para después almacenar solo el dato junto al número de veces que se repite. Por ejemplo, si un fichero aparece con una secuencia de A, ocupa 6 bytes y podría almacenar simplemente 6A, que ocupa el 2 bytes en el algoritmo RLE. En realidad el proceso es mucho más complejo, ya que raramente se consigue encontrar patrones de repetición tan exactos y se utilizan algunos algoritmos de comprensión. Ahora bien, se trabajó también con la ley A y ley mu. Como la ley A es un sistema de cuantificación logarítmico de señales de audio usado habitualmente para la compresión en el campo de las comunicaciones telefónicas. Y este sistema de codificación es usado mayormente en Europa y el resto del mundo, a diferencia de los Estados Unidos, Canadá y Japón, donde se utiliza el contrario, que sería la ley mu. Ahora bien, las características de la ley A es que es un algoritmo estandarizado definido por las normas estándar ITU. Tiene complejidad muy baja, utilizado en aplicaciones de voz humana, no introduce prácticamente retardo de algoritmo y es adecuado para sistemas de transmisión TDM y no es adecuado para transmisión por paquete. Ahora bien, con la siguiente punto, que fue la ley mu, que también es lo contrario de la ley A, pero a la vez también es similar, que es un sistema de cuantificación logarítmica de una señal de audio y usado en el campo de las telecomunicaciones también, pero es utilizado principalmente para voz humana, al igual que la ley A, pero esta se utiliza mayormente en los Estados Unidos y el resto del mundo, que utiliza muy parecido, que se llama la ley A, sería el contrario. Ahora, la característica de esta ley mu es parecida a la ley A. El algoritmo estandarizado definido en las leyes estándar ITU tiene complejidad muy baja, no introduce retardo algorítmico, es adecuado para sistemas TDM y no es adecuado para la transmisión de paquetes. A diferencia de la otra, el factor de compresión es aproximadamente de 2.1. Ok. Ahora bien, pasando al siguiente punto, que fue la trama PCM-TDM, se puede resumir aquí que es un conjunto de bits constituido por la bit de sincronismo y los bits PCM correspondientes a las n señales multiplexadas. La trama PCM es generada por el módulo MSM32, constituida por los time slots divididos en time slot 0, time slot 1, time slot 2, 3, 4 y entre otros. Ahora bien, como siguiente práctica se tiene la práctica número 4, que es la codificación de la línea. Se llama codificación de la línea, la cual aquí se trabajaron con tipos de codificaciones, como lo puede ser la digital unipolar, digital polar. También se trabajó con la codificación digital NRZ y la codificación
RZ, perdón, codificación digital polar RZ. Pero de manera general se puede decir que la codificación unipolar es la codificación más sencilla y está casi en desuso. Se basa en codificar una única polaridad tal y como su nombre lo indica. De modo que normalmente un valor binario al igual a 1 supone que un valor de la señal de salida es igual a 1, y un valor igual a 0 supone que la salida es un valor 0, un valor de reposo sería. En la codificación digital polar, este tipo de codificación más utilizado actualmente se basa en codificar dos polaridades, una positiva y una negativa, para la representación de la información binaria. Se puede encontrar en codificación polar digital NRZ, y que se caracteriza por la que la señal siempre tiene un valor positivo o negativo, y se puede diferenciar NRZL y NRZI. Ahora bien, en la codificación digital polar RZ se caracteriza por la utilización de tres posibles niveles de señal de salida, positivo, negativo y 0. Un bit 1 se representa con el cambio de nivel positivo a 0 y el 0 con el cambio de nivel negativo a positivo, y cada una de las transacciones se producen en la mitad del intervalo, tal y como puede suceder siempre que se trabaje con la codificación digital polar RZ. Este tipo de codificación permite además incorporar procedimientos de sincronización utilizando transiciones generadas a la mitad de los intervalos. Ahora bien, como siguiente punto tenemos otro tipo de codificaciones, que es codificación bit por bit y codificación por bloques. También se puede decir acá que la codificación por bit es una relación entre los elementos a codificar en un conjunto de cadenas de bits. Cada elemento debe tener al menos una representación en binario, y cada posible cadena de bits debe corresponder a un elemento en esta. Ahora bien, en la codificación por bloque, la idea general de la codificación con bloque es sustituir los caracteres por un código binario. Por ejemplo, un código ASCII se tiene una larga cadena de 0 y de 1. Recortar las cadenas en bloques de longitud dada, por ejemplo una de 64 bytes, calcular el bloque añadiendo un bit por bit a una clave y desplazar algunos bytes del bloque, reiniciar eventualmente una serie de veces ya en la operación, eso se le llamaría ronda, y pasar al bloque siguiente y darse una hasta que todo el mensaje esté calculado. Es entre otras cosas por la codificación por bloque. Ahora bien, como siguiente práctica, la última práctica que trabajamos, práctica número 5, que sería codificadores y transmisor de línea. O sea, aquí se trabajaron con las señales de sincronización, las cuales tenemos cuando una trama o bloque se transmite en forma de cadena de bits continuo, y el receptor trata de mantener la sincronía con el flujo de bits llegada hasta que recibe la trama completa. Para lograr que el equipo receptor realice los distintos niveles de sincronización, se deben establecer que el flujo de bits transmitido se codifica de tal manera que el receptor se mantenga en sincronía con los bits. Todas las tramas van precedidas por uno o más bits reservados con el fin de asegurar que el receptor interprete de manera confiable los límites de carácter o bytes correctos dentro de un flujo de bits recibido. Esto se llama sincronización de carácter o byte. El contenido de cada trama se encapsula entre par de caracteres o bytes reservados para la sincronización de las tramas. Ahora que también se trabajaron con los codificadores CMI, lo cual un codificador CMI se le aplica una señal de datos NRZ y el bit clock de transmisión. A partir de este se obtiene también un clock de frecuencia, que sería doble y precisado para el funcionamiento interno del codificador. Ahora bien, si el dato de entrada en los codificadores CMI es 0, en la salida CMI se obtiene una forma de onda correspondiente a una señal de clock. Cuando el dato de entrada es 1, la señal se obtiene de forma de onda con niveles altos y bajos alterados con frecuencia de cifra. Cuando los datos son casualmente 0 y 1 en la salida, se tendrá un periodo de clock correspondiente del 0 y alternativamente un nivel alto o bajo por una duración equivalente a un intervalo de un bit si el dato es 1. Ahora bien, entre los transmisores de línea, otro punto muy importante de la práctica 5 que considero relevante es que los transmisores de línea son interfaces necesarias entre el codificador y la línea misma. El transmisor mezcla haciendo la diferencia algebraica de dos señales de salida del codificador para obtener la señal diseñada. La salida es bipolar ternaria y las codificaciones AMI, HDB3 o simplemente bipolar CMI. Ahora bien,
Entre los codificadores, otro punto muy importante, se tienen que los codificadores HDB3, los cuales son códigos que permiten transformar una secuencia de bits, unos y ceros, en secuencias alternadas de voltajes positivos y negativos, con la finalidad de eliminar el máximo correspondiente de la señal. Ahora bien, de manera general se puede concluir que la transmisión de datos y todos sus elementos influyen en el mundo actual y su desarrollo tecnológico, y nos hace desenvolvernos en medio de donde se utiliza la comunicación, siendo esta de suma importancia la transmisión y la recepción de la información. Asimismo, gracias a todos los sistemas de transmisión, es posible la manipulación de la información desde un área pequeña hasta un área geográficamente extensa, así como también a través del internet y por supuesto con mucha rapidez. En el mismo orden de ideas se puede decir que los sistemas de transmisión son datos vitales para que las redes cuyos casos el enlace es distante. De hecho, una red puede ser sencilla como la conexión de una computadora enlazada a una impresora o escáner, hasta la conexión de un edificio, y de ahí hasta una terminal con cómputos de edificios lejanos conectados a una computadora central. Todo esto se puede lograr con la transmisión de datos. Para finalizar, en la transmisión de datos se debe garantizar que la seguridad de la información confidencial esté de acuerdo a las normas internacionales aceptadas y cumplir con los más altos estándares del mantenimiento de la seguridad en base a todos los datos que se envían y se reciben. Por su atención, muchas gracias.